Buen día a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Procuración y a los funcionarios de ARBA por esta invitación. La verdad que es un día bastante importante para nosotros, los que trabajamos en delitos económicos, porque es la primera vez que tenemos una participación de este tipo. Esto tiene mucho que ver la generosidad de Victoria, que siempre nos habilita espacios. Yo sé que las cosas vienen por ella muchas veces. Así que soy muy agradecido a ella, que a su vez fue una de las fundadoras de la unidad, fue la primera coordinadora, fue la formadora de muchos de los que estamos hoy trabajando en este equipo. Hoy tengo digamos, dividí la exposición en dos partes. Primero, contarles mínimamente qué consiste la unidad. Muchos no la conocen, es más, sé que hay fiscales que no la conocen. Y por otro lado, contarles un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en lo que fue la investigación de los delitos tributarios. Nosotros estamos en etapa de instrucción, con lo cual nosotros recibimos las denuncias. Ahora les contaré un poco cómo funciona, cómo es la participación nuestra, pero nosotros recibimos muchas denuncias que ha hecho ARBA en materia especialmente de lo que es apropiación indebida de tributos. La unidad de delitos económicos, como dijo muy bien Victoria hoy, tiene su nacimiento aproximadamente en el año 2000, a través de un acuerdo que hizo el procurador de la Cruz con el que era ministro de ese momento, Sargini, que era el ministro de Economía, si no recuerdo mal. Posteriormente, la unidad siempre estuvo muy ligada a lo que era ARBA y lo que era el registro de la propiedad. Nunca se despegó de esa relación. En el año 2006 se amplió la capacidad de la unidad a través de un acuerdo que existió entre la Procuración, la Secretaría de Ingresos Públicos. Me acuerdo que después, en el año 2009, la doctora Falvo con Montoya, Santiago Montoya, ya era ARBA en esa época, si no me equivoco, se firmó un convenio de colaboración y de ayuda mutua entre la Procuración y se ponía como, me acuerdo, como organismos de aplicación, la Unidad de Delitos Económicos y la Gerencia General de Responsabilidad Profesional, si no me equivoco. Pero la realidad es que nosotros la participación que tuvimos en causas de ARBA a partir del año 2009 mermó bastante porque se había adoptado una política de que todas las denuncias se hacían en la ciudad de La Plata, porque obviamente había una unidad compleja, una fiscalía compleja, que tenía a su vez funcionarios que habían formado parte de delitos económicos en su momento. No, y aparte otros instructores que habían formado parte con anterioridad. Estoy hablando de estos años 2006-2007. La UFI 8 de La Plata absorbió la mayoría de las denuncias de los hechos de que se denunciaban a través de ARBA. A partir de ahí, nosotros empezamos me recuerdo que una de las primeras investigaciones que llegaron eran unos hechos de control rutero, eran unas denuncias en Mar del Plata, llegaron en cantidad. Eran unos hechos bastante complejos porque eran infracciones en tránsito de mercadería por no llevar el transportista la documentación respaldatoria y se lo imputaba al camionero por malversación de caudales públicos porque llegaba un momento en que lo designaban como depositario de esa mercadería y después la tenía que presentar en el Ministerio de Desarrollo Social, si me equivoco, me pueden corregir a Agustina, que sabe mucho más. Entonces nos encontrábamos con una situación compleja, un transportista que tenía que llevar la mercadería, que era depositario de una mercadería y llevaba en tránsito. Me acuerdo de un caso, era muy gracioso porque eran sillas de la Asociación Judicial Bonaerense, que iban de Mar del Plata a Dolores. Entonces el transportista, cuando se presenta, dice, pero yo las tenía que dejar en el lugar de destino. Bueno, fue muy, digamos, complejo porque teníamos que sancionar de alguna manera o investigar a un transportista. Y la realidad es que él estaba cumpliendo un contrato que había firmado con, en este caso, la Asociación Judicial Bonaerense o con empresas. Recuerdo que muchas, no sé, Vicky sabe mucho más que yo, no sé cómo terminaban, pero terminaban muchas en suspensión de juicio a prueba, ¿puede ser? O se archivaban. Yo hice los sobreseimientos. Ah, ahí está. Ahí está. Por error de tipo. Por error de tipo, exactamente, que era lo que nosotros veíamos en las discusiones que teníamos, me acuerdo, con los funcionarios de ARBA. A partir del año 2000, bueno, después pasamos un periodo donde no tuvimos investigaciones relacionadas a ARBA, sí con el registro de la propiedad algunas, muchos fraudes inmobiliarios, y a partir del año 2014-2015, ARBA realizó algunas denuncias en el interior de la provincia, que es un hecho bastante importante para nosotros,
porque estamos trabajando mucho con el interior, con los fiscales del interior. Y las primeras denuncias que llegaron eran sobre apropiación indebida de tributos. Antes, les quiero hacer una mención, la unidad pertenece al Departamento de Policía Judicial, que está a cargo del doctor Lombardo. Nosotros intervenimos por pedido de colaboración de los fiscales al fiscal general y el fiscal general al secretario de Policía Judicial. Nosotros no tenemos una actividad autónoma en el sentido de que podemos intervenir directamente, sino somos colaboradores de los fiscales. Hoy tenemos un equipo, ya para adentrarme bien en lo que es el tema de las investigaciones, cómo llevamos adelante la investigación de este tipo de delitos. La unidad hoy está conformada por 9 abogados. La verdad que desde el año 2006 nunca la planta fue tan importante. La mayoría somos gente joven, me considero joven, 40 y pico de años de joven, pero bueno, somos gente joven. La verdad que con la mayoría se está capacitando muy bien. Yo voy a hablar en plural porque somos un equipo, realmente trabajamos en equipo, todos los temas se debaten en equipo, armamos mesas de trabajo, digamos, discutimos sobre los temas. La verdad es un placer trabajar en la unidad. Y ahora volviendo a las primeras denuncias, me acuerdo que llegaron, una era de La Matanza y la otra era de Campana. Honestamente, cuando llegaron las primeras denuncias, si bien algunos tenemos especializaciones en criminalidad económica, no sabíamos de qué estábamos hablando. Esa es la realidad. No nos habíamos capacitado, digamos, dentro de la Procuración o no habíamos tenido capacitaciones con ARBA en materia de ley penal tributaria en esa época. Recuerdo que había habido una conferencia que dio Victoria en su momento en el año 2014, donde planteó un montón de problemas, que yo sí ya tenían un poquito más de antigüedad en la investigación a través de la UFI 8, pero la realidad es que no teníamos mucha noción. Con lo cual fue como aprender a andar en bicicleta, era arrancar de cero. Recuerdo que no entendíamos cómo puede ser alguien que no es el contribuyente, que retiene tributos de otro contribuyente. No entendíamos muy bien cómo funcionaba. Y tengo que ser honesto, porque la realidad es que nosotros, la temática que teníamos como, digamos, de cabecera, eran los fraudes inmobiliarios. Era la realidad. Los delitos relacionados a ARBA, las defraudaciones societarias, entre particulares. Pero bueno, llegó esto y había que enfrentarlo. Y me acuerdo que lo primero que hicimos fue claramente ir a dos normativas. Fuimos a la ley penal tributaria y fuimos al Código Fiscal. Porque teníamos que ver de qué se trataba esto. Nos llevó un tiempo, no les quiero mentir, pero nos ha llevado 20 días entender el mecanismo, cómo funcionaba la administración, cómo funcionaba ARBA. Me acuerdo que uno de los instructores que tenemos que trabaja conmigo, que es el doctor Galán, decía, tenemos que generar que estas investigaciones sean APB. No voy a decir, muchos pueden saber qué es APB, pero que sean fáciles de entender. Y me pareció muy interesante porque la realidad, las denuncias eran complejas en cómo estaban redactadas. No es fácil de entender para un fiscal, me imagino del interior, que tiene una complejidad social, una complejidad de delitos donde requiere una inmediatez muy grande, sentarse a leer esto que era nuevo. Entonces, recuerdo que dijimos, bueno, vamos a hacer un pequeño manual. Un manual, que la investigación sea como un manual explicativo de qué se trata esto. Entonces, primero empezamos a buscar jurisprudencia. Obviamente, Provincia de Buenos Aires no teníamos nada, recurrimos al Fuero Penal Económico, que digamos tiene jurisprudencia vasta respecto de los elementos objetivos del tipo, elementos subjetivos, lo que era el tema de la consumación, si teníamos alguna cuestión referida a condenas. Y una vez que tuvimos más o menos claro, dijimos, bueno, vamos a empezar a citar a aquellos funcionarios de ARBA que han intervenido en estos procedimientos. Queremos que ellos nos expliquen, con palabras sencillas, cómo funciona el sistema de fiscalización. ¿Qué puede llevar a una orden de verificación para una fiscalización? ¿Cómo funciona el sistema de entrecruzamiento de datos? ¿Cómo es como un contribuyente declara y dice, mire, yo debo 77, pero 3 me retuvo fulanito de tal? ¿Cómo llegan a ese entrecruzamiento de datos? Entonces empezamos a citar a cada uno. Agustín ha ido a ratificar muchas denuncias, recuerdo. También hemos citado a los fiscalizadores, a funcionarios que habían intervenido en las órdenes de verificación y nos empezaron a explicar terminologías que nosotros honestamente
eran nuevas. Devengado, percibido, agente de retención, de recaudación. Eran terminologías que para nosotros eran totalmente extrañas. Entender eso nos llevó un tiempo y la verdad que la primera investigación nos sirvió como un puntapié inicial para lo que venía. Una vez que logramos, digamos, desentrañar el sistema administrativo, cómo funcionaba el sistema administrativo, nosotros nos gusta investigar puertas para afuera. ¿Qué significa puertas para afuera? Nosotros salimos a la calle. Entonces, recuerdo que una de las empresas, voy a decir el nombre, porque era un contribuyente, la empresa Isoluc Corsan, que era una operatoria en el marco de la construcción de los yacimientos carboníferos de Río Turbio. Era una UTE. Y nos fuimos a Buenos Aires. Y golpeamos porque llamábamos por teléfono, no nos entendían, nos fuimos, golpeamos las puertas, pedimos hablar con los abogados de la empresa, pedimos hablar con los contadores de la empresa, con el tesorero de la empresa. ¿Por qué? Porque habíamos visto que en el expediente uno de los fundamentos que planteaba el agente de recaudación, por los cuales no había ingresado el dinero, era que se había cortado la cadena de pagos, que la empresa que tenía que depositar no pagaba o pagaba tarde, y que eso le había generado un desbarajuste financiero, un problema financiero, que elegían pagar salarios o cumplir con el contrato a depositar este dinero retenido. Entonces, me recuerdo que no querían venir a declarar a La Plata. Entonces, era convencerlos, persuadirlos de que tenían que hacerlo, que éramos el Ministerio Público y que existía una obligación. Con lo cual, eso lleva tiempo, aunque no lo quieran creer. Convencer a un abogado de una gran empresa de Buenos Aires, a un estudio contable importante, traerlos a declarar, cuesta. Y vinieron. Y les pedimos toda la documentación respaldatoria, ¿sí?, que avalaba esa situación donde ellos habían planteado que la otra empresa les había retenido dinero. Les pedimos que nos expliquen cómo había sido la cadena de pagos, cómo funcionó si era un contrato, si eran relaciones ocasionales, una relación comercial ocasional. Y bueno, y al mismo tiempo le pedíamos los extractos de cuentas bancarias para ver cuándo habían hecho las transferencias a la cuenta, para ver si esas transferencias habían sido con fecha anterior a la fecha de la obligación. Una vez que logramos determinar esto, al mismo tiempo quiero decirle que paralelamente, y esto es fundamental y voy a hacer hincapié, este tipo de investigaciones son imposibles sin contadores. El Departamento de Policía Judicial cuenta con un cuerpo de contadores que son excelentes, son personas muy capacitadas, que realmente con nosotros trabajan mucho en equipo, continuamente nos reunimos y hablamos y bajamos y subimos, digo, porque estamos en distintos pisos, pero y hablamos y nos comentan, nosotros les comentamos y planteamos inquietudes, trabajamos mucho con ellos. Y ellos paralelamente iban haciendo el análisis de la documentación, las facturas, leemos la documentación que presentó ARBA, porque claramente, a ver, ARBA te presenta un estado y te dice, mire, esta persona en los periodos tal, retuvo y no depositó. Acá tenemos un retraso de 240 días, 150 días, pero nosotros no podemos tomar eso como una verdad absoluta. Con lo cual, todo eso hay que volver a recrearlo. Y hay que recrearlo de tal manera, como les vuelvo a decir, para que todos los operadores, todos aquellos que intervienen en esa investigación, lo tengan claro y lo entiendan. Porque la denuncia tiene terminologías complejas. Y si nosotros seguimos instruyendo de manera compleja, nadie entiende lo que estamos hablando. Entonces, la realidad es que el cuerpo de contadores siempre, la verdad que veo los informes y trabajan muy bien porque claramente hacen un análisis pormenorizado de la documentación, de la situación en que se encontraba la empresa al momento de que tenía que cumplir con cada uno de sus obligaciones. Después, una vez que terminamos este tipo y logramos determinar, hay veces que ARBA denuncia, no les quiero mentir, 10 periodos fiscales, 15 periodos fiscales. Y nosotros muchas veces logramos rápidamente determinar 4, 5, 6 periodos. Y la realidad es que a veces consideramos, hablando con los fiscales, lógicamente eso se habla con los fiscales, nosotros le proponemos a los fiscales,
que por ahí no es necesario probar los 10. Con que probemos 3, 4, 5 periodos claramente, perfecto, está bien, porque en realidad se encuentra acreditada la materialidad y después arrancamos para el lado de la autoría. Obviamente acá la mayoría de los hechos que hemos tenido nosotros son sociedades. ¿Y quién es el autor de este delito? Ahí tuvimos que recurrir a la jurisprudencia y claramente muchos abogados acá lo tienen muy claro el tema de la teoría del velo. Hay que levantarlo y ver quién toma las decisiones. Pero en lo que es apropiación de nivel de tributos, cuando se presentan en ARBA los agentes de recaudación, hacen un planteo de defensa. Y es más, tengo acá una audiencia, después voy a contar cómo terminaron 2 de los casos que participamos, en donde los planteos que hacen son normalmente se cortó la cadena de pagos, tenía problemas financieros, tenía que optar por la continuidad de la empresa o pagar este dinero. Uno que tiene un poquito de experiencia en lo que es la investigación de criminalidad económica sabe que puede ser parcialmente cierto, pero la realidad es que muchos utilizan ese dinero para capitalizarse. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Y es por eso que yo creo que, yo escuchaba el otro día la conferencia de Vicky, la volví a escuchar, ¿podés creer? Te volví a escuchar. No. Es un sacrificio. Escuchaba que Vicky decía si era posible hacer una pequeña investigación patrimonial de esa gente que retuvo y no ingresó. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque por ahí las cuentas bancarias no reflejan la realidad. Entonces yo creo que hay que investigar no solamente a la empresa, sino a los directores, a los accionistas. Porque yo tengo una empresa que me plantea cuestiones de problemas financieros. Y yo después veo que los directores de la empresa construyen una casa una casa en un country muy importante de Buenos Aires. O si es una empresa de transporte, compra camiones. Si tiene problemas financieros, es muy difícil que pueda acceder a esos bienes si no es utilizando este dinero que lo que hacen es trabajarlo y después ingresarlo a las arcas con, digamos, es cierto que los intereses de ARBA son bastante importantes, la cuentita esa cuando uno ingresa a ver cómo está el estado de la deuda aparece y va sumando, va corriendo, pero creo que la investigación patrimonial es una herramienta importante. Es más, la DAFI, que ha establecido un manual sobre investigaciones patrimoniales y realmente me parece muy interesante para tenerlo, lo que son los fiscales cuando investigan delitos de criminalidad económica, tenerlo como un elemento importante para poder consultar. La investigación patrimonial es esencial y puede ser que alguna investigación de este tipo, más allá de cómo terminan después, según cuenta Vicky, con lo cual les alienta bastante a nosotros que estamos en la instrucción, porque sabemos cómo termina. Esto como querer reanimar a alguien que sabemos que se va a terminar muriendo, claramente. Me parece que la investigación patrimonial tiene que ser algo realmente casi obligatorio. Chica, grande la investigación patrimonial, pero hay que hacerla. Ahora les voy a contar un poco cómo han terminado algunas investigaciones que hemos intervenido nosotros, en colaboración con los fiscales. Una de ellas llegó al juzgado correccional 6 de La Matanza. La defensa planteó la extinción de la acción por el 59, inciso sexto, y el fiscal adhirió a los términos de la defensa, por lo cual sobreseyeron a los empresarios. En otra nos enteramos hace unos días, porque el gran problema que también tenemos nosotros, y eso es un error, yo lo considero como un error, es que no le seguimos la evolución a las investigaciones una vez que terminamos de trabajar. Y nos hemos enterado después con el tiempo que han llegado a condenas, que han llegado en algunas se ha absuelto a quienes nosotros habíamos, digamos, recomendado al fiscal que impute, con lo cual es digamos, importante poder avanzar sobre eso y seguir esas investigaciones una vez que terminamos la instrucción, porque nos va a ayudar a poder corregir aquellos errores y avanzar en aquellos aciertos. Y la otra investigación es una causa de campana, en donde hace unos días, creo que fue el 9 de mayo, se le recibió declaración a los términos del artículo 308. Para los que no son abogados, se llama declaración del imputado, muchos lo conocen como indagatoria, aunque nosotros tenemos otra terminología. Se los ha citado ahora a declarar, así que, es más, tengo acá la declaración de uno de ellos, después se las puedo
está tapando nombres, ¿no? Se podrá mostrar para que vean cuáles son los fundamentos. Y los fundamentos que plantean normalmente son cuestiones financieras. La verdad que no hemos tenido muchas más investigaciones. Ahora tenemos una nueva en La Matanza, que estamos trabajando con el cuerpo de contadores. ¿Por qué? Porque la mayoría de las denuncias se han hecho en la ciudad de La Plata. Entonces, como hay pocas denuncias en el interior, nosotros realmente el trabajo mayoritariamente es con el interior. Con lo cual, si la Fiscalía de La Plata no le solicitan colaboración al doctor Lombardo, nosotros no intervenimos, ¿sí? Es cierto que también no es necesario tampoco la colaboración a través de una resolución. Nosotros con muchos fiscales colaboramos asesorando. Nos pueden mandar, nos han mandado digitalizaciones de investigaciones y nos han preguntado qué medidas pueden realizar, cómo se puede avanzar en esa investigación, lo cual también nos parece válido. Somos parte de un mismo equipo, somos el Ministerio Público, con lo cual esas barreras no deberían existir. Así que me parece que eso es importante resaltar. Bueno, un tema a las conclusiones. Un tema que me parece esencial y viendo el equipo que tenemos en la unidad, es esencial estos convenios que se firman, pero para mí es esencial hacerlos operativos, que no queden en letra muerta. Es esencial la capacitación. Nosotros necesitamos realmente capacitarnos, pero capacitarnos junto con... una cosa es hacer una capacitación en una universidad, o como hemos hecho algunos del extranjero, o con universidades del extranjero. Otra cosa es capacitarse con aquellos que están en el barro como nosotros, que es los fiscalizadores de ARBA, los empleados de ARBA, los contadores, los abogados. Para nosotros es esencial, es muy importante. Así que, primer punto es, queremos formar parte de estos equipos de trabajo que se van a iniciar ahora. Queremos poder, obtener información, capacitar, ingresar esos conocimientos que todavía son complejos, siguen siendo complejos. Por el otro lado, poder expresar nuestras experiencias. También se pueden corregir errores de ARBA a través de la experiencia que tenemos nosotros, la experiencia que tiene Victoria. Por el otro lado, me parece muy importante la colaboración de ARBA en las investigaciones, que una vez que ARBA hace la denuncia, participe. Fiscalía de Estado tiene que estar presente. Y acá hay un tema que yo quiero tocar, que nos ha llevado a ciertas discusiones con la gente de ARBA, por lo cual yo tengo mucho aprecio. Es el tema del secreto fiscal. Hoy estamos teniendo problemas porque ARBA está planteando el secreto fiscal a pedidos de los fiscales de casi toda la provincia de Buenos Aires. Y lo plantean en forma errónea. Porque nosotros pedimos información sobre una persona que está denunciada en el marco de una investigación respecto de los hechos que están denunciados y nos invocan secreto fiscal y no nos mandan nada. Nosotros viajamos mucho al interior, he viajado a Mar del Plata, he viajado a Junín, bueno, el doctor Lombardo sabe muy bien, y tenemos ese problema y lo aplican mal. ¿Por qué? Porque la obligación que tenemos nosotros respecto al secreto fiscal es a no divulgar esa información a cualquiera que quiera ver esa investigación. ARBA tiene la obligación de brindarnos esa información. Y el Código Fiscal en el segundo inciso claramente dice que nosotros lo que tenemos que hacer es mantener ese secreto y que podemos nosotros de alguna manera divulgarlo a nuestros superiores o a aquellas partes que lo requieran. Pero no significa el secreto fiscal que ARBA no nos facilite la información. Hoy les voy a decir algo que esto es real y por eso me parece que los convenios son importantes y que no terminen en letra muerta. Hoy estamos teniendo más colaboración y esto me duele, porque yo primero soy de la provincia de Buenos Aires, nací en Capital, pero viví mucho tiempo en el interior. Hoy tenemos mucha más colaboración de AFIP en muchas investigaciones, donde trabajamos haciendo informes conjuntos con AFIP. AFIP nos brinda información, nosotros le brindamos información a AFIP. Muchas fiscalizaciones que hace AFIP son producto de investigaciones que nosotros hacemos en investigaciones de, por ejemplo, enriquecimiento ilícito. Hoy la unidad tiene arriba de 20 causas de hechos relacionados a la corrupción, de exintendentes, de obra pública, de policías. Y nosotros necesitamos esa colaboración de ARBA, no solamente en temas de delitos tributarios, sino en lo que es la criminalidad económica en general.
Entonces me parece que poder discutir estos temas en estos talleres que se van a hacer, me parece muy importante, porque en realidad hoy que ARBA, que está firmando un convenio con la Procuración, sigue invocando secreto fiscal en forma errónea, porque la obligación es brindar la información. El Código Fiscal es clarísimo. Lo que nos prohíbe a nosotros es hacerla pública. Y es más, dice en el tercer inciso, dice que no se podrá tener en cuenta en un juicio oral esa información que tenemos de ARBA, esa información que tenemos del contribuyente, si involucra a terceros. Pero si es en relación a los hechos investigados y en relación a las personas investigadas, es válido. Entonces, creo que este tiene que ser un puntapié inicial, porque realmente veo desde el lado del Ministerio Público muchas intenciones de poder avanzar en este tipo de delitos, en lo que es el trabajo en equipo, y me parece que es esencial, entre la administración pública, en este caso ARBA, con el registro también lo hacemos, y nosotros, que somos parte integrantes del Ministerio Público. Y acá un tema que quiero hablar que me parece, hay muchos fiscales acá con los cuales he trabajado, y hay un tema que me parece que es un tema para debatir, para plantear, muchas provincias ya lo han hecho, es el tema de la investigación del lavado de activos. Nosotros en el Ministerio Público nos quedamos con la investigación del delito de enriquecimiento ilícito, del delito de defraudación, del delito tributario. El delito tributario es un ilícito precedente del lavado de activos. Y nos quedamos con un fallo de la Corte y una resolución de la Procuración General de la Nación donde dicen que los delitos de lavado de activos serían delitos federales. La realidad es que yo no comparto esa postura. Cuando uno va a la exposición de motivos de la ley, en ningún momento los legisladores plantean eso. El artículo 83 del Código Procesal de la Nación no plantea que el delito de lavado de activos sea un delito de excepción. Solamente se refiere al lavado de activos proveniente del terrorismo, no habla del lavado de activos. ¿Por qué digo esto? Porque se podría dar la situación en donde nosotros podemos descubrir, en el marco de una investigación, una maniobra de lavado, claramente. ¿Y qué puede ocurrir? Que lo hacen las defensas. Quieren llevar las investigaciones al Foro Federal. ¿Por qué yo creo que muchos fiscales adhieren a eso? Y lo he visto en muchas investigaciones que se investiga un delito de extorsión en sede provincial y el delito de lavado de activos se lo lleva la justicia federal, pero no solamente se lleva eso, se lleva los bienes. Yo pienso en un delito cometido en perjuicio de ARBA. Yo me imagino a un juez federal llevándose el producido de esa maniobra delictiva de lavado de activos y que ARBA, que es el principal, o el Estado provincial, la principal víctima perjudicada de esa maniobra, no pueda recuperar un centavo. Entonces yo lo que hoy, antes de venir acá, vi un par en la provincia de La Pampa y la provincia de Santa Fe, se ha planteado esta situación, porque el delito tributario es un delito precedente. Está en la ley de lavado de activos, y nosotros si vamos a investigar delitos tributarios, nos gustaría también tener el acompañamiento de los fiscales respecto de esta situación. Porque un tema que siempre hablamos con Vicky es que investigamos criminalidad económica, pero nunca recuperamos un centavo. No recuperamos nada. O sea, realmente. Si a mí me preguntan, ahora recién en las últimas investigaciones como hemos hecho de enriquecimiento ilícito, hemos logrado que los jueces de garantías nos habiliten la anotación de litis o las inhibiciones. Pero el Código Penal contiene institutos muy interesantes para poder aplicar. El artículo 23 establece el decomiso sin sin condena. Me parece que es un instituto que podríamos llegar a estudiar en estos talleres, también dentro del Ministerio Público, porque tiene mucho que ver con esto de que se investiga el delito tributario, se investigan los delitos de cuello blanco, pero no se recupera el dinero obtenido. Y yo siempre digo lo mismo, después que terminan sus condenas, siguen siendo igual de millonarios que cuando ingresaron a la cárcel. Entonces, condenas en suspenso. Y condenas en suspenso, por lo cual lo siguen disfrutando mientras están siendo condenados, o sea, son condenados. Así que bueno, quiero decirles que la unidad siempre está abierta a través del doctor Lombardo, que es
a través de quién se canalizan los pedidos, y él es que hace el análisis respecto a la conveniencia de la intervención de la unidad. Quiero aclarar que el doctor Lombardo siempre nos ha apoyado desde su gestión en lo que es el trabajo diario, proveyéndonos bienes para poder trabajar, los vehículos, y nos ha dado intervención en muchas investigaciones, con lo cual es importante resaltar. Y estamos a disposición de ARBA, del Ministerio Público, de la Procuración, para lo que requieran. Nosotros queremos colaborar, somos apasionados de este tipo de investigaciones, realmente nos apasionan, nos divertimos cuando trabajamos, la pasamos muy bien, con lo cual si la Procuración cuenta con un equipo con esas condiciones, sería muy importante poder aprovecharlo y que el Estado también pueda, digamos, utilizar este instrumento, esta institución, este organismo. Bueno, no los quiero molestar más, les agradezco la atención y quedamos con Vicky a preguntas que nos quieran realizar y bueno, muchas gracias.